y te vuelvo a decir, te agradezco muchísimo que hayas aceptado y poder hablar en esta hora de duración de artes visuales en Formosa. Agradecemos a la gente que está conectándose, que ya son alrededor de 13, 14 personas que se están uniendo y seguramente muchas más, y que les quiero contar que abajo, a los que están conectados, a los que se están uniendo, abajo de todo hay un rectangulito con un signo de pregunta. Ustedes pueden pulsar ese rectangulito y ahí dejar su comentario, su pregunta, y yo lo voy a leer y lo voy a ir comentando a Lourdes, pero también lo pueden escribir en pantalla. Y te animo, Lourdes, a que lo leas y también comentes, no dejes pasar ningún buen comentario que Por hacen las supuesto. personas que están uniéndose, porque también Hay son gente que parte me de... está saludando y le Muy mando un bien, saludo grandísimo. bien, Gerardo, a Gerardo Colman. bien. Ellos también son partes de este diálogo. Si bien estamos nosotros dos expuestos en cámara, ellos también son partes del diálogo, porque el diálogo tiene eso, de poder hablar entre todos, respetando los puntos de vista, las opiniones, ¿sí? Y justamente por eso la Sí, palabra diálogo me parece muy adecuada, es buscar conocer la verdad, dice la definición, y respetando el punto de vista, la opinión del otro, sin prejuicios, sin traer ningún tipo de de, prejuicio ni de crítica, sino respetar, valorar y tratar de entender al otro a través de lo que está diciendo, ¿no? Entonces el así es. diálogo lo creo muy oportuno en estos tiempos que vivimos, el dialogar. Yo El lo creo muy diálogo, oportuno. sí, totalmente. Acá Tesia Eh, Anicea ya escribió, hola hermana querida, gran profesional. Muy bien, agradecemos a tu hermana el bueno, le comentario. agradecemos a mi hermano, que no va Claro, a decir otra cosa, es mi hermano y es muy querido, bueno, así pero que es, obviamente. es lo que A se mí espera también, ¿no? veo que están entrando casi todos mis compañeros de la promoción 70 del Colegio Nacional. Muy bien, saludos Les para todos. agradezco muchísimo. Eh, y bueno, igual este acompañamiento es muy importante Totalmente. para la trayectoria de cualquier artista. En realidad yo no me considero artista. Tendría que haber trascendido muchas fronteras para ser artista, pero sí una buena cultora del arte, una buena profesora, me dedico mucho a que los alumnos consigan sus objetivos, ¿eh? Y bueno, y eso es fundamental para Total, mí. totalmente. Acá Guanchón 99, no sé cómo sería el Sí, nombre, dice que nos sí, cuente la historia de TEA con mayúsculas. Ya viene ese momento, ya va a venir sí, ese ya va a momento donde venir. podamos hablar de TEA. Pero quiero comenzar este diálogo, Lourdes, trayendo a memoria nuestro encuentro radial del año pasado, que también te acompañó Que fue, Lela en la radio, el programa de radio Pensar la Música, que este año todavía estamos esperando la invitación de las autoridades de la radio para poder arrancar el programa. No lo pudimos sí, arrancar todavía por cuestiones también de situación mundial que estamos viviendo, supongo. exactamente. Nuestro programa radial Pensar la Música, en Radio Nacional de todos los jueves a las 10 de la noche, que fuiste invitada junto con Lela a hablar de arte, de música, de pintura. Y en ese encuentro en la radio me habías comentado que tu trabajo de investigación, cuando terminabas el profesorado en artes, basó un tema muy particular que fue la historia o los profesionales o los maestros de música del Instituto Superior de Música. Contanos un Así poquito es. ese trabajo de investigación ya para entrar en tema, ¿no? Y fue una tesina que la hice. ¿Y por qué? Te explico por qué. Porque veía que no había nadie que se estaba dedicando a los músicos y se iban yendo los músicos. Porque te cuento que yo soy profesora de piano y de Muy teoría y bien. solfeo ¿Quién también. fue tu maestra de piano antes de seguir? La señora de Durante. Bien, Ofelia Toda mi Coto. vida Muy bien. estudié con Ofelia, me recibí con ella y bueno, un tiempo toqué, he hecho conciertos cuando se hacía de niños, antes se hacía concierto de niños en el salón del primer piso del Colegio Nacional, del Colegio Santa Isabel, El perdón. colegio de hermanas, sí.
de hermanas. Ahí se hacían siempre conciertos y siempre tocaba algún tema preparado, por supuesto. No sé, y me encantaba ese momento. Entonces, pensando en esa parte de mi historia con la música, dije, voy a hacer un tipo de tesis de la historia de la música en Formosa. Y ahí entrevisté a todos los que estaban en esa época, los músicos, los coreutas, los que enseñaban, y bueno, tengo su biografía de casi todos ellos, ¿entendés? Y fue por eso, es decir, porque también yo tengo una cierta conexión con la música, como tengo una conexión con la danza, estudié 10 años danzas, y bueno, pero siempre desde muy chica, desde el 58 te digo, que fui al jardín de infante del Colegio Santa Isabel, todas mis acotaciones eran, le gusta la pintura, le gusta el dibujo, le Claro. gusta... Y eso fue también durante toda mi escuela primaria y secundaria. Es decir, me destaqué en la música, en la pintura, más que en la música. Bien. Eh, y Sí, bueno, yo creo que todos somos, en cierta parte, voy a usar en forma general la palabra artista, pero en alguna de ellas tenemos un poquito más de desempeño, por decirlo así. Mientras preparo el mate, Lourdes, si me permitís, hay algo que dijiste mientras hablabas de tu tesina, que lo que te motivó a hacer ese trabajo era que los profesores se estaban yendo. Yo lo puedo interpretar de dos maneras. Se estaban yendo físicamente de la provincia o del instituto, o se estaban muriendo, por decirlo así. ¿En qué y, sentido? y en ese sentido, estaban muy viejos Claro, y se perdía un importante dato que solamente te lo puede dar el artista. totalmente. Y una entrevista, yo iba a la casa con mis cuadernos a tomar nota de esos artistas. Así que tengo una recopilación interesante, como también tengo una recopilación interesante con relación a cómo se formó la Escuela de Bellas Artes en la parte de música, todas sus primeras materias y toda su organización estructural la tengo en archivo, digamos, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque yo lo que tenía que ver con lo mío, que es la plástica, lo conocía, lo vivía. Entonces, puedo escribir todo eso. En cambio, esto se me iba a perder. Y Fíjate, en razón de eso hice esa investigación de la música. mira, algo importante que yo ahora me estoy dando cuenta y me enteré a través de lo que estás diciendo, que vos fuiste alumna de Ofelia Proto de Durante, gran pianista, Exactamente. y yo no sabía ese dato. Y mira cómo me estoy enterando gracias a este diálogo que vos nos estás Sí. contando. Y Ofelia Proto estudié Durante, casi, con Ofelia estudié casi hasta que terminé la secundaria. ¿ves? Hice toda mi carrera soy profesora de piano y antes también te recibías con un examen final de profesora de teoría y De solfeo. solfeo, claro. Sí, Norma Berni, Rosita Granada, que ya estuvieron acá, continuamente también nos hablaban de eso. Pero quería decirte de Ofelia Proto Durante, que ando detrás de una pequeña pista que creo que podía poder confirmar, de que ella perteneció al staff de la importante escuela de enseñanza de piano, de música, de Alberto Williams. Alberto Williams es uno de los músicos, compositores Sí. nacionalistas argentinos de primer orden y creó y fundó una escuela que llegó a todo el país y la cuestión hay que constatar si llegó a Formosa y ando tras esos derroteros justamente, viendo si Ofelia tenía qué vinculación tuvo con la escuela de música de Con esta Alberto escuela de William música. y Yo si tendría que perteneció al staff. revisar mis archivos para ver si ahí asenté algo. No me acuerdo de todo porque creo que entrevisté entre 12 y 15 Músico. profesores de ese momento, Claro, ¿entendés? sí, 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 sí. Mira Así es. acá, María Griselda Lela dice, una genia profesora
de lo contrario no hubiera obtenido un primer premio en el concurso del Banco Formosa. Mirá, ya estamos dando datos históricos e importantes. Lela nos comenta eso. Había otro comentario también que quería decir, lo que a veces se me pasa, lo estoy buscando acá, pero tengo acá anotado en... Marita Bahía dice, ¿cuándo sentiste que el arte era lo tuyo? Preguntas que ya está haciendo la gente. Pero antes de corresponder eso, Lourdes, vamos a hablar, ¿dónde comenzaste tu formación en las artes visuales? Si bien algo ya lo dijiste, pero puntualmente, ¿en qué momento esa formación específica y consciente que decías, empiezo a formarme en esto que va a ser parte de toda mi vida? Porque pudiste no fue ni consciente ni nada. No. Yo te cuento mi historia. Sí, sí. En realidad yo me fui a Santa Fe a estudiar bioquímica. ¿A la ciudad o a la ciudad? Bioquímica. Siempre me gustaron las artes, pero jamás dije voy a dedicarme al arte. Claro. ¿Qué pasó? Que fue toda la época del proceso militar. Estuve casi 2 años yendo y viniendo a Santa Fe porque no empezaban las clases, qué sé yo. Y ocurrió algo muy desgraciado en mi familia, que lo toman preso a mi papá. Entonces no hubo más quien me mantenga en Santa Fe y tuve que venirme a Formosa. En buena hora, porque en ese momento se inaugura la Escuela de Bellas Artes. Y dije, bueno, es en el año 72. Porque yo ahí hice 4 años de maestra de artes visuales, después hice, fíjate la carrera, qué importante era. 4 años de artes visuales, 4 años de nivel medio y 4 años de licenciatura. Así que soy una médica en el arte de tantos años. Son largas, todos sabemos, bueno, todos los que estamos en el arte, sabemos que son largas las carreras de arte. Es así, no tiene, es característica de la disciplina tener una formación extensa en el tiempo e intensa también. Intensa, porque en esa época, te cuento, como se inaugura la Escuela de Bellas Artes y no había profesores, venían quincenalmente los profesores de la Prilidiano Pueyrredón. Así que yo me formé... La escuela top de la Argentina. Así que yo me formé con todos los profesores de la Prilidiano Pueyrredón en mi carrera, en mi primera parte de artes visuales. En grabado, en dibujo, en pintura, eran los mejores que había. Aún ahora hay algunos que están vivos, viviendo en Francia o en el exterior. Así que imagínate, tengo la verdad que me enorgullezco de la formación académica que tengo, porque fueron los mejores profesores. Claro. Ellos se quedaban 15 días y ponele el profesor de dibujo, pintura y grabado, o arte o morfología, y se iban, y otros 15 días venían otros 3 o 4 para las otras materias. Así fue durante 4 años. Así que la verdad que fue una formación y tuve un vínculo muy especial con ellos, porque ni bien me recibo de la Escuela de Bellas Artes, yo al toque entré a trabajar en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí daba técnicas gráficas, técnicas planales, diseño, y tenía todo el taller de libre expresión infantil y juvenil. Así que ahí eso fue en el 78. En el 78. Pero yendo un poco a tu niñez, Lourdes, ¿cómo viviste el ambiente artístico en tu casa? Bueno, en mi casa nadie hacía nada. Mi mamá bordaba muy bien y le gustaba dibujar, pero no tenía tiempo. En esa época era perder el tiempo. Pero ¿sabés qué? En las escuelas primarias, yo me acuerdo que un tiempo fui a la escuela número 2, todos los años se hacían concursos de pintura sobre el asfalto.
y siempre Claro, ganaba algún premio. Es decir, el alumno que quería participar cerraban una calle, la limpiaban y te daban un cuadrado, ponele de 2 metros por 1,5, y vos ahí tenías que hacer una pintura en función de lo que vos querías. No me acuerdo si alguna vez fue temática o no, pero se hacía mucho eso. Y eso se dejó de hacer, es decir, proponía que al niño también le den un espacio en las artes. Eso fue todo lo que hice, y dibujar bien todo lo que veía, claro. ¿entendés? Nada más. Hasta que pasó este suceso que yo te conté, que me decidí, igual, Sí, estaba en el Colegio Nacional y yo estaba en el armado de esto, en el armado de lo otro. Y también, ¿sabés qué hice? En el año 50, a ver, 59 por ahí, 58, 59 más. Tendría 8 o 9 años. Hice radioteatro infantil con Aníbal Vivolini. ¿y dónde se En hacía eso? ¿En el esa, colegio? en esa época, te ¿En el cuento, se colegio se hacía? funda LRA8, Radio Nacional Formosa, Sí. y le dan el cargo de director a Manuel Fentanes, Bien, contanos un que poquito la era historia de Fentanes, de Fentanes, que es mi tío, tu tío. es mi tío. Entonces Aníbal Vivolini, que le gustaba el teatro, forma un grupo de teatro, radioteatro infantil. Y yo Bien. estaba ahí. Entonces nos practicábamos en la casa de de Marujita Bonsander, que tenía un piano de cola. Ella Mm, tocaba la música y cortaba, y cada uno iba entrando de acuerdo personaje. al personaje que tenías en el cuento. Y me acuerdo que ahí estaba Aquino, Mercedes Bocci, Andrés Cian, José María Anchea, bueno, y la Margarita González. Y como no podíamos hacer en directo en Formosa, mi tío Fentanes nos llevaba en un jeep hasta Radio Nacional, a donde estaba la antena, allá en el circuito Claro, 5. sí, 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 sí. Porque Desierto sabes, era eso. Y claro, era desde una allí aventura. hacíamos la transmisión. Mira, Así que imagínate. mira, acá tenemos un saludo especial de Mariano Augusto, dice Ah, apoyando a la mi hijo. viejita, claro, desde Francia, dice, apoyando a la viejita, saludos, dice tu hijo, apoyando. Gracias, Muy bien. gracias. Lourdes, ese grupo de niños que hacía teleteatro, perdón, Radio. Mm. radioteatro, era independiente, era o Era pertenecía al independiente. colegio, a la escuela, y Aníbal se tomó el lugar de director y lo llevó adelante. Él de director y de musicalizadora Margarita Bonsander. Con Sander. Con el Sí. piano de cola me dijiste que lo Con tenían un piano acá de en su... cola que tenían en la casa, en el living de la casa. Mira, qué hermoso, ¿no? Escúchame, Sí. Lourdes, y ¿por qué Aníbal le gustaba el teatro? ¿Sabes? Esa conexión, ¿de dónde nace? Él, sé toda la conexión, pero es muy larga de contar. Tenemos que hacer una entrevista exclusivamente Bien. para Aníbal Violini. Te la debo, si querés. Está en el Porque apuntado en el recordatorio, recordar, mejor dicho, a Aníbal Vigolini como parte de la historia de las artes visuales es muy importante en la historia sí, sí. de Formosa, en la parte Eh, artística. y en el colegio secundario me dijiste que estaba siempre involucrada en las actividades que requiera escenografía, pintura, Lo seguramente, que ¿no? sea. Siempre hay. eh, lo que sea. Pero, viste, te ponían el modelo de yeso, era ese tipo de enseñanza de arte, Claro. totalmente distinto a lo que es ahora, porque en esa época realmente se enseñaba bajo los cánones de las bellas artes. Y Claro, bueno, ahora ya no, todo eso está roto, es decir, ya no da más.
Estamos trabajando con lo que es el arte conceptual y lo que parte desde el arte conceptual. Entonces las visiones son totalmente distintas. Sí, son otros paradigmas totalmente, Otros paradigmas. otros componentes y otras organizaciones diferentes. Sí. Lourdes, ¿qué colegios trabajaste? ¿Trabajaste en primaria, ¿Qué secundaria? Sí, en todos. En Bellas Artes ya te digo que trabajé todo eso, técnicas gráficas, planales, diseño, expresión infantil y juvenil. Después de ahí, a la vez paralelo de eso, con Aníbal Vivolini y Lucrecia Narizano, teníamos un taller de cueros que se llamaba Ñaquiaraik, que quiere decir viento norte. Muchísimos años trabajé en ese taller. ¿Con Yo o Wichie? pirogrababa, diseñaba Aníbal y Lucrecia hacía los armados, ¿Es que con fue o una Wichie? época hermosa. ¿Eh? ¿Es con o Wichie el término? La verdad que no sé, nunca me molesté, Bueno, pero es ya lo vamos a Ñaquiaray averiguar. Viento Norte, se llamaba, sí. Me hace que es Wichie, por Debe ser Wichi. la No, la sonoridad. verdad que averiguame y después contame. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces un taller de cuero, ¿y qué confeccionaban? Carteras, Cartera, ponchos, exquisiteces había ¿sí? lo que hacíamos. Y éramos, no pudimos expandirnos a pesar de que teníamos una gran trascendencia nacional por la falta Capital. de capital nadie nos quería a un artesanos prestarnos, ni los bancos, ni nadie como para poder hacer una cosa más grande. Tenía que haber surgido ya el concepto de industria cultural, que hoy tanto Industria cultural, está de tal moda, cual. tendría Sí, que haberlo hecho. Entonces, mira sí. qué hermoso emprendimiento y tenés fotos, tenés registro Tengo fotos, de- tengo todo. bueno, Tengo eso todo, todo como el archivo. como le digo a todos los que estamos dialogando, la foto es un testimonio innegable del pasado y siempre es bueno poder rescatarlo y armar un lugar donde publicarlo, donde la gente pueda Exactamente. mirar y pueda saber y con una pequeña descripción abajo, bien gráfica y bien explícita, diciendo de qué era la foto, para que la gente comience a tener conciencia de todo esto que me estás contando, que se hizo en Formosa y yo hoy me estoy enterando de ese taller de cuero ¿Viste? por vos, Sí, ¿entendés? Entonces, sí, pero sí, sí. ¿cuántas otras cosas más en Formosa se hicieron, pero están totalmente Olvidada, olvidadas y olvidada. hay que traerlas al presente para que nuestro futuro sea mejor? Esa es la Sí, cuestión. obviamente. Y en colegio secundario sé que estuviste en el Nacional Sí, trabajando estuve en en la escuela secundario. 3, estuve en la escuela 380 al inicio, después estuve de titular en la 3, ahí hice no solo arte, sino teatro, con cosas espectaculares. eh, y cerraba la calle Mitre, y ahí hacían, toda la escuela participaba en obras de teatro como La Diablada de Oruro, ellos hacían sus máscaras, sus cosas. Tengo todo registro de eso, que era algo espectacular. Y bueno, de ahí me fui al Colegio Nacional. En Claro. el Colegio Nacional me jubilé en el año 2006. Ahí se fue Florinda y me fui yo, porque Florinda, te quiero decir que en todos los lugares donde estuve yo armé talleres de arte. Claro. Fundamenté también que me permitieron armar talleres en lugares vacíos. Nunca trabajé en el aula. Y en Claro. el Colegio Nacional también, ya los antecesores de ahí habían armado un pequeño taller, pero yo lo hice más grande, todo el mundo trabajaba ahí, los 450 alumnos pintaban, sí o sí. Claro. Me había puesto grandes televisores Florinda con proyección, con equipos de proyección, así que fueron unos años
maravillosos trabajados en ese colegio. La verdad que La, fue la importancia, Lourdes, de que todos participen de experiencias artísticas es fundamental. todo. Es fundamental que todos puedan participar. Y uno dice, bueno, pero yo no hice igual vivo. Sí, es cierto, uno, por más que no tenga contacto con el arte o creció sin contacto con el arte, igual vive, pero vive totalmente diferente de alguien que Distinto. sí creció y estuvo en contacto con el arte. Y ese que sí creció y sí estuvo en contacto con el arte enfrenta la vida desde otra posición, digamos, Actúa de forma distinta. claro, sí, 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 puede vivir la vida y enfrentar la vida y la problemática de la vida desde otros lugares y con otra fortaleza también, Con porque otra el arte, fortaleza. claro, porque el arte le En mi permitió, caso, enseño a mirar. Así claro, que trabajar la mirada y que empiecen a mirar de forma distinta todas las cosas, eso ya es un gran logro. no Es, buscando que sean artistas, por decirlo, sino no, que no, no, en aprendan absoluto. a No, no, dirigir no. la mirada, claro, que A aprendan dirigir claro, la mirada, de nutrirse de lo que nos está rodeando, en función de sus experiencias, ¿eh? Es decir, todo un compaginado de cosas como para llegar a la producción propia bien, es decir, ¿cómo te voy a explicar? Con una gran eh, sí, aferrada a su imagen, claro, porque si yo logré ver, ¿no es cierto? Pude hacer un encuentro con mis vivencias propias, armé una imagen de eso, bajarlo es una experiencia única, no existe. claro, Entonces, eso es lo que yo trabajo. claro. No trabajo estructura, no trabajo nada, sino que lleguen a ser dueños de su propia expresión. Claro. ¿Entendés? Y mientras decía eso, Lourdes pensaba que vos decís que se crea una imagen mental de lo que quiere expresar y después bajarlo al papel o a otros soportes con otros elementos, pero ahí entra en juego la técnica, ¿no? Y Que bueno, es, todo eso va acompañado de la técnica, es decir, yo no claro, puedo bajar si no manejo las técnicas. claro, El óleo, el acrílico, el dibujo, fundamental el dibujo, eh, porque no tengo manera de esa imagen. O buscar disparadores, claro, ponele, yo pienso en un árbol, veo aquel árbol. Bueno, ese árbol puede ser mi disparador para crear otra imagen en mi cabeza, ¿entendés? Y claro, bueno, sí, sí, con sí, la sí, técnica lo bajo, pero con la técnica y la imaginación y el trabajo. Si no hay trabajo, disciplina. no hay resultado. Si no hay disciplina, no sería, Y sí, trabajo, claro. y ¿Sabes qué, trabajo, y Lourdes? trabajo, y rehago, y borro, y tacho, y me enojo, y quiero romper Claro. todo. Todo ese proceso es el proceso de creación. Lourdes, te quiero contar y también comentar a la gente que mi experiencia, bueno, la mayoría sabe, vos también, que trabajé muchos años en el Instituto de Arte y también me jubilé ahí y hemos convivido con artistas plásticos, gente del teatro y ahí hemos intercambiado muchísimas charlas de conexión entre las artes. Y hay una palabra que justamente es la que estamos hablando, que es la palabra técnica, que para música no es lo mismo que para las artes visuales. En música la técnica tiene que ver con el dominio del trazo o el movimiento muscular y la Y en el habilidad de arte también. desarrollo de movimiento. Claro, entonces yo me En el refería a arte la es lo cuestión, mismo. claro, por ¿Por eso quería qué, decirte que me Chiqui? refería a la acción de mantener el trazo firme y eso ayuda a que lo que yo tenga acá en la mente pueda hacerlo en el papel y pueda hacerlo en otro. Exactamente. Claro, a eso me Es decir, refería pero cuando dije que... aparte, en el trazo, Sí, yo estoy poniendo mi energía, mi totalmente, fuerza interna. totalmente, sí, sí, Entonces, eso es lo que aparece en la obra. Mi sí, sí, propia energía, mi fuerza, lo que yo sentí.
Claro, sea apreciado o no lo que hice, porque claro. mucha gente se cercena porque su obra no es apreciada. Eso no tiene nada que ver en el arte. O hacer una cosa bonita o decorativa. Eso no es Claro, otra cosa. ese es otro aspecto que es la Es formación del otro aspecto al público, que yo ¿no? trabajo, Lourdes, totalmente. están comentando las personas un montón, pero no los puedo leer porque estamos dialogando entre los dos. Bueno, Por ejemplo, léeme algo porque Marita, voy hablamos a leer, nomás. sí. Marita Bahía dice, gracias Lourdes, porque a través de tu enseñanza aprendo a disfrutar de arte en el taller de expresión artística, en el TEA. Ana María de Filipís dice, así es, esta genial artista, nuestra profesora, nos enseña permanentemente a abrir nuestra mente con asteriscos desde nuestras expresiones. También, a ver, preguntale, dice Gab para Home, preguntale si le gusta el arte del tatuaje, con signo de pregunta, ¿sí? Ese es mi hijo. Bueno, se ríen. Ahí, bueno, esos son los comentarios que la gente está poniendo. Y para entrar ya al tema del TEA, del taller de expresión artística, cuando estábamos conversando estos días, me dijiste que Sí. recibiste una invitación inesperada. Si querés contarnos un poquito de esa invitación para exponer, Ninguna invitación ¿no? inesperada ¿No? para hablar con vos es la invitación inesperada, porque ¿Sí? yo no puedo creer que los únicos que me hagan reportajes sean profesores de música. Bueno, Te son agradezco. circunstancias, son momentos. Son circunstanciales, pero es así, Pero me habías ¿entendés? comentado algo de que vos pongas algunos cuadros, que no sé, bueno, capaz que No, hablamos. lo que está pasando, que también es muy importante, y le voy a dar difusión y agradecimiento a Norberto Fandos, que se Bien, acercó a mi casa a pedirme una serie de obras para hacer así online, porque viste que están por realizar, creo que en septiembre, la Feria del Libro virtual. Bueno, sí, entonces quería que también aparezca la gente que toda su vida trabajó en el arte y me vino a convocar. Y bueno, charlando con Norberto Fandos, le di obras de algunos alumnos que realmente tendrían que ser reconocidos. Edité algunas cosas que tenía de Picone. ¿Se claro. acuerdan de Picone, gran dibujante, profesor del Colegio Nacional? Y también de Aníbal Vivolini, que tengo bastantes cosas de Aníbal, pero lo de Aníbal es un tema aparte porque es largo. Sí, Y sí, sí. bueno, ellos dicen que van a hacer videos, que van a ir con estos artistas, y me imagino que invitarán a otros más, y van a ir pasando en forma habitual en esa semana del libro. Y Bien, gratamente sorprendida, realmente, pero gratamente fantástico que sorprendida. suceda eso. Felicitamos a Norberto Fando, que también está Norberto. en la lista de personas para el diálogo, que ya en esta segunda edición voy a empezar a realizar las invitaciones para la segunda edición, pero también anda circulando por Facebook, creo que está hecho por Alejandra Lesbegueri de Pirané, una serie de videos temáticos también de pintores que está circulando, también muy interesante, que yo también estoy conociendo a través de esos pequeños videos a personas del mundo de las artes visuales y a sus producciones, que está bien logrado el armaje del video y poder conocer a través de ese video corto cosas que uno a lo mejor no se entera Claro que nunca, no porque, imaginabas, claro, sí, sí, sí. claro. Lourdes, y lo mencionaste a Picone, que también es otra persona que aportó su gran caudal artístico a Formosa, ¿no? Que también hay que rescatar su historia y su pasado, su trayectoria en Formosa. Sí, hay que rescatar. Picone hay que rescatar porque sus dibujos sobre el puerto son únicos. Él dibujaba.
¿Y esos dibujos están disponibles en algún lugar para verlos? Y no tengo idea porque cuando yo le pedí obras para una muestra que hice para el Colegio Nacional, una muestra de todos los artistas de Formosa, me dio él en su casa, pero él ya falleció. Y solo tengo algunas fotos viste, logramos sacar, pero yo no sé quién se quedó con su obra, Bueno, ¿entendés? No tengo idea, vamos a rastrear en lo posible. tenés que Lourdes, rastrear. ¿te acordás el momento en que dijiste, tomaste la decisión y dijiste, voy a abrir el taller de expresión artística? ¿Te acordás de ese momento Me acuerdo que tomaste perfectamente. la decisión? Tomé la decisión porque yo me iba a jubilar en unos años, Claro, pero dije en el 96 y yo me jubilé en el 2006. Yo dije, antes de jubilarme, tengo que armar algo en función de lo que yo quiero enseñar. Yo esto, la parte docente, de docencia, no la quiero dejar porque me gusta y lo hago con amor y con pasión, a veces con demasiada pasión y exigencia, pero bueno. Ahí había convocado a dos personas que trabajaron un tiempo conmigo, se fueron del taller y bueno, tuve la suerte de que mi marido me haya comprado una casa, que siempre se lo agradezco porque es el regalo de la vida que me hizo, una casa donde yo tengo todo es taller. Todas no hay paredes, no hay nada, solo un baño, una cocina y el resto es todo taller. Es una cosa muy linda, muy cálida, donde vos entrás y hay otras sensaciones ahí adentro. Estás en otro mundo, digamos. Y bueno, yo amo ese taller y trabajo mucho en ese taller y bueno, lamentablemente el año que pasado cerré el taller de infantil, pero porque estaba cansada. Son claro. 43 años, ¿entendés? Y sí sigo con los adolescentes y los adultos que tengo un grupo de gente hermosa que me acompaña, que trabaja, que le pone ganas, así que bueno, ahí está mi parte docente. ¿Cuál es qué fecha es el cumpleaños? ¿Cuál es la fecha de cumpleaños del taller? Del taller, vos sabés que nosotros lo abrimos en el 2006, en el 1996. La fecha es el inicio de las actividades áulicas. Yo el Marzo. taller lo abro marzo. Lo abro en marzo y bueno, y lo cierro en las vacaciones. El taller funciona de esa manera. Así que fue marzo del 96. Cuando se Bien. inician las clases, abrimos el taller. No en la casa esa que me ha regalado mi marido, sino en otro lugar que alquilábamos, que Hace 20, después, hasta que me regalaron esta casa y lo trasladé ahí. hace 24 años entonces. Y Ya son 24 años ya que tengo el taller. ¿Y qué Así que técnicas hicieron pintura, perdón, óleo, témpera, hicieron todo. cerámica, o todas las técnicas No, aplicaste en el yo taller? me dedico solamente a dibujo y pintura Dibujo, artística. dibujo, No hay nada decorativo ahí. claro. ¿Ah? Entonces, todas las técnicas que involucran eso, pastel, impresión, ploteado, todo lo que te pueda. Soy una persona que viajo bastante y voy mucho y veo cómo se va moviendo el arte en el mundo. Entonces, todo eso trato de que ellos incorporen en sus obras. ¿Eh? Ploteos, collage, qué sé yo,
además de los tradicionales, el óleo, la témpera, acuarelas, hay unas acuarelas fantásticas que tendría que mostrarlas, es decir, acrílico. No, todas las técnicas, porque yo hice todas las técnicas y no solo las hice didácticamente o pedagógicamente, sino las hice trabajando. Es Claro. decir, yo tengo obras con esas técnicas y con esas mezclas y con esas cosas, ¿entendés? Y lo mejor Ana que me María, pasó en la vida del taller fue cuando tuve el arte infantil. Yo amaba a los niños. Amaba a los niños, tengo unas producciones espectaculares, pero ya el último tiempo era como que me costaba ir a dar las clases de niños. claro. Entonces dije, acá se acabó la fuerza de Lourdes para Pero este campo. a lo mejor puede hacer un pequeño descansito para tomar fuerza para retomar. Ana María de Filippi dice, disfrutamos en el taller de expresión artística, somos como una gran familia donde compartimos vida. Es Es así. es la cita impostergable. Vuela nuestra imaginación, siempre motivada por nuestra gran profe. En este caso, Lourdes, muy bien. Lourdes, O por sea, supuesto. entras al taller y entras a otro mundo, entonces. Es así, ¿Sí? lo Es dijiste. otro mundo, es lo que yo te digo. Y trato de que ese mundo no se enturbie. Es Claro, decir, me ha tocado dejar afuera alumnos porque rompen esa magia. Te claro. digo sinceramente, porque no lo voy a permitir, porque es algo que lo hice con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y esa magia tiene que estar hasta el día que yo tenga el taller. Y es una visión personal tuya, es una manera de ver la vida y un paradigma un modelo en tu cabeza y que vos querés transitar ese modelo, ¿no es cierto? Es Ese algo, modelo, claro. exactamente. ¿Entendés? Eh, Mientras decías, Lourdes, que estabas cansada, se me venía a la mente de que por ahí a lo mejor también plantearte un desafío de que tenemos que dejar un legado, ¿no? Tenemos que empezar a pensar de que tenemos que dejar el legado a otros para que empiecen a transitar y es importante que el taller siga a través del tiempo y no se pierda esa esencia, ese mundo hermoso que estás diciendo a través del tiempo, sino que permanezca y otras generaciones puedan acceder a esa maravillosa experiencia de entrar al taller de expresión artística y vivir la vida desde otro ángulo, desde otro lugar, ¿no? Y de otra existencia, por decirlo así. Y ojalá se pudiera lograr. No hay mucha unión en el grupo de artistas. No Hay que hay mucha dialogar. unión. Y hay que Tenemos lograrlo. que, Pero tenemos vos que, sabés que así eso es. tienen que lograrlo los chicos, porque los grandes no hay caso. Los egos, la competencia, que para mí no sirve para nada, ¿entendés? Están. Y mientras eso estén, es muy difícil, ¿entendés? Es muy difícil. Y entiendo, y es un tema que hay que abordarlo. Lourdes, una Sí. vez, estando en el Salón Cultural Municipal, no me acuerdo qué año, habrá sido hace 5, 6 años, 7 atrás, no me acuerdo, vos estabas armando una exposición en el Salón Municipal Cultural de Rivadavia y Pringles, y quiero que nos cuentes a todos rápidamente qué lugares de la ciudad interveniste con una exposición de cuadros, pinturas, el Salón Cultural Municipal en tal año, otro lugar en tal año, ¿te acordás más o menos los diferentes lugares que recorriste Los de la años ciudad? no me acuerdo, pero si yo Pero más o empecé menos, el taller en el 96, yo hago muestras cada 2 años. cada dos Así que años. desde el 96 hasta el día de la fecha, este año tenía que hacer una exposición y no la puedo hacer por la situación que Lo estamos sabemos. viviendo. Recorrí todo. Hice una gran exposición en la Plaza San Martín, donde presenté
presentamos porque éramos con otras dos compañeras, se llamaba La Vereda. En esa vereda, todos los que estábamos en el taller, inclusive ahí mi hermano que debe estar escuchando, armamos personajes en función de nuestra imaginación, con elementos reciclables. Y cubrimos toda digamos, esas cúpulas, esas cúpulas que hay en la Plaza San Martín. Y bueno, se nos ocurrió poner grandes paneles de pintura y yo no te puedo decir cómo la gente intervino en esa situación. Tengo los videos, tengo todo. Que se lo llevaron a La Plata, profesores de la licenciatura de artes que yo tuve en Misiones, se llevaron a presentarlos en La Plata, me acuerdo, porque la verdad que fue fueron magníficas esas cosas. Después expuse en la dirección de turismo, hice exposiciones en el edificio de los ferrocarriles, hice exposiciones en el medio de la plaza cuando no me prestaban ningún salón, alquilé carpas y puse músicos, entre ellos el hijo de Lela, que tocaba música. Mira, yo para trabajar no me para nadie. Y bueno, últimamente estoy haciendo posiciones en el salón, el Galpón C, porque es tanta la obra que tenemos que gran espacio. Necesito grandes espacios. El año antepasado creo que habrán habido entre 500 y 600 personas en la inauguración de la muestra. O sea, por suerte hay mucha gente que me sigue. Claro. Así que convoco a mucha gente, tengo mucha gente amiga que le gusta ver. Y bueno, hago cada 2 años. Lourdes, ¿por qué es importante el espacio en una sala de exposición? Tener espacio físico, distancia entre la obra de arte. Y porque vos necesitas liberar la visión. Vos tenés un espectro visual acotado y vos no podés poner un cuadro al lado del otro. Claro. Sobre todo aquellos cuadros que tienen una resolución más compleja. Porque este cuadro, los cuadros de ambos lados, es decir, modifican tu forma de mirar ese cuadro. Es el cuadro principal. ¿Entendés? Vamos a usar una palabra, contaminan la percepción. Contamina el ambiente, contamina la visión. En buen sentido, vamos a ponerle en el buen sentido la palabra. Sí, en el buen sentido. Es decir, hay que evitar la contaminación. Por eso también cuando vas a organizar una exposición es por temática, por color, es decir, siempre buscando la forma de evitar esa contaminación. ¿Entendés? O sea que hay una cuestión de armado estético también, en qué selección hago de los cuadros y cómo coloco uno al lado del otro. Obviamente. Guardar cierta distancia en la lateralidad y en la profundidad. Y en la profundidad y en la altura, porque vos necesitas colocar la obra casi a una altura de los ojos. No puedes poner para arriba ni para abajo porque se modifica la forma de ver, ¿no es cierto? Eso es importante. Y reuniendo esos requisitos, favorezco la famosa palabra, la contemplación. La contemplación de la obra. ¿Es importante en estos tiempos la contemplación de una obra? O la palabra, o la ligamos a una corriente estética que ya está en desuso, o algo que ya no sirve el tema de la contemplación? ¿O sigue vigente la contemplación? Mira, yo pienso que la contemplación de la obra no se va a perder nunca. ¿Por qué? Porque el que va en serio a ver una obra necesita analizar un montón de elementos que conforman la obra.
no solamente lo que veo. Hay una organización de la obra que tiene que ver con el equilibrio, las tensiones, cómo vos haces para que el ojo circule en la obra y se vea todo, no una cosa. Es decir, hay muchas cosas, ¿eh? Los valores, los colores, los contrastes de esos colores. Es decir, hay muchos elementos que te hacen contemplar mejor la obra o aprender a contemplar mejor la obra. Y estaba pensando que eso se enseña y se aprende. Eso te enseña, eso se Claro. enseña. Es decir, yo cuando trabajo en el taller, los planteos se hacen y de ahí empezamos a construir la obra, de a poco. Como acá, ¿por qué te parece acá? Si yo te tapo esto, ¿qué pasa con este lado? Es decir, tampoco voy hasta lo máximo, porque hay gente que puede llegar a ver eso hasta determinado nivel. Los niveles de observación se van haciendo más importantes a medida de que vos vas construyendo O sea que hay un nivel de construyendo tu complejidad. mirada. Hay un nivel de complejidad creciente que Sí, se debe transitar. Y a sí. veces no es bueno saltearse ese No, nivel no, de no, no. complejidad, claro. No, 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 para nada. Lourdes, te comento que estamos entrando en los últimos 4 minutos de la transmisión. Pero Pasó el mirá vos, tiempo. Sí, es así, pasa muy rápido y estamos entrando ya en los 4 últimos minutos y esto es brusco, se corta y se corta, ¿sí? se corta. Yo quería decirte a las 22 personas que están unidas y siguiendo esta transmisión, agradecerles por acompañarnos este tiempo, por haberse unido, por participar activamente también en este diálogo que estamos teniendo con vos. Y te digo, si querés expresar algo, si querés decir algo, algo que te quedó, digamos, ahí en el tintero, que no lo pudimos hablar, algo, expresar algo, antes de cerrar este encuentro de diálogo. Y yo lo que quiero decir, que es una premisa que la tengo, primero, que no tolero a la gente que negocia con el arte. Es una negación total. Y hay mucha gente que hace eso. El arte no se negocia, no es un comercio. ¿Sí? Y otra cosa que quiero decir que siempre es importante ser fiel a lo nuestro, a nuestro contexto, a nuestro entorno, a nuestra tierra, a nuestras vivencias, porque cada uno es en función de lo que nos da ese contexto. ¿Está? Entonces, si somos un resultado de ese contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nutrirnos de lo que nos rodea, no parar de nutrirnos de lo que nos rodea, porque todo influye. Para que sea significativo la producción, ¿no? Exactamente, sobre todo en la producción artística. Sea lo que sea. Y eso trabajamos mucho en el taller. A ver, bueno, a veces yo largo un tema, ¿no es cierto? Yo el año antepasado hice una exposición que se llamó, que solo el título fue La Flor, ¿viste? Claro. El inicio de la exposición era Bansky tirando, vos habrás visto esa obra de Bansky, tirando un ramo de flores ante la violencia, todo lo que existe en el mundo que hace que negativiza al ser humano. Y ahí, vos decís la flor, pero ay, la flor, todos pintan florcita, todos dibujan florcita. No, la flor es algo muy importante, porque nos están marcando dos partes de nuestra vida, la vida
y la muerte. En todo ese tiempo aparece la flor. ¿Entendés? Qué Y gran bueno, concepto, ¿no? claro, son dos estados que los Claro. vivimos. Entonces, ¿qué es lo que busqué en la gente? Que rescate algún momento de esos momentos, de esos, entre esos dos estados, para hacer su obra. Lourdes, Y fue interesantísimo, magnífica. pero se nos corta, Bueno, 10 segundos nos chao, queda. Agradecemos a todas las personas que dicen hermosa la todas. entrevista, pero poco tiempo. Va a haber una segunda parte. Chao, hasta luego. Chao, chao.